Hola, bienvenidos a una nueva edición de Rincón Audiovisual, un espacio dedicado al aprendizaje sobre el mundo del cine, el video y las artes vinculadas a la imagen y el sonido. Hoy iniciamos una nueva sección del programa donde vamos a estar hablando sobre la historia del cine de nuestra provincia, haciendo una retrospectiva de los distintos cines y espacios de proyección que funcionaron desde los inicios del cine, a principios del siglo XX, hasta la actualidad, así como de autores y producciones audiovisuales realizadas en La Pampa a lo largo de los años. Y para dar inicio a este ciclo, elegimos un cine emblemático de la ciudad de Santa Rosa, que fue muy querido y disfrutado por personas de todas las edades en los casi 50 años que tuvo de vida. Es el cine Don Bosco, pero no queremos adelantarles mucho porque preferimos que cuenten la historia quienes tuvieron el coraje de lanzarse en la aventura de reabrirlo y quienes se encargaron de mantener la magia en aquel lugar durante 21 años. Ellos son Bettina y Walter. Soy Bettina Tueros. Hemos estado a cargo de la apertura hace 28 años del Cine Don Bosco. Hemos transitado la apertura y la creación del Cine Amadeus en el 2004. Y hoy estamos gerenciando, dirigiendo el Cine Millennium desde 2016. Todo esto lo hemos hecho como familia, hemos construido una empresa familiar desde cero, desde la pasión y el orgullo que hoy sí sentimos de haberlo logrado. Arrancó como un sueño, arrancó como casi un delirio. Básicamente era un momento en el que todos los cines habían cerrado. Quedaba un solo cine en Santa Rosa que lo habían abierto con el apoyo de la municipalidad, que era el Monumental. Y nosotros pasábamos por el frente del Cine Don Bosco, que en ese momento estaba todo tapialado, las ventanas las habían cerrado con ladrillo y cerámico. Y soñábamos con mira qué lindo sería abrirlo, mira qué lindo. No teníamos ni la más mínima idea de lo que era tener una empresa de cine, o sea, ser exhibidores de cine. Nos gustaba el cine, eso no era lo que necesitábamos para poner un cine. Y leímos un día una nota en el diario que decía que el Instituto de Cine daba créditos para reaperturas de salas. Y nada, una tarde dijimos, y presentamos el proyecto al colegio, a los directores del Colegio Don Bosco, soñando con tener un cine familiar y que los niños vuelvan al cine. Bueno, nos dijeron que sí. Los créditos se cortaron, así que teníamos el sí y no teníamos dinero. No había nada de todo lo que hay ahora respecto de ser emprendedor, no existía la palabra, y si existía no se usaba, digamos, esto de alentar al emprendedor, no había una cultura del emprendedor, todo lo contrario, había que remar mucho, tuvimos muchos periodos en los que decíamos que nos creíamos habernos equivocado. Nosotros teníamos nuestro trabajo aparte, yo era docente, Walter trabajaba en el banco, salíamos de ahí. Yo estaba embarazada en el de Santiago en el momento en que tomamos la decisión, así que Santiago nace un mes antes de abrir el cine, en el medio de pintar, lijar, y yo era amamantar, pasar la lija, amamantar y seguir, y un desafío como mujer además muy grande porque había mucho por hacer. Bueno, y en 1995 yo era bancario y Bettina era docente. Yo la pasaba a buscar a la salida de la escuela 74 que está frente al Cine Don Bosco y veíamos ese cine tapialado y se nos ocurrió la aventura de proponer el tema de que se pueda llegar a abrir el Cine Don Bosco nuevamente, aunque sea el fin de semana para películas infantiles. En ese momento estaba abierto solamente el Cine Monumental, ese que les contaba que estaba al lado del Teatro Español,
Y le faltaba por ahí algunas propuestas así más familiares, es decir, no tenían mucho cine para niños y para familias, salvo en temporadas, así, pero eran muy esporádicos. Así que se nos ocurrió el tema de presentar un proyecto al Colegio Domingo Savio para ver cómo podían ser las condiciones de apertura. Una aventura ciega y totalmente loca, pero con mucha pasión. Y coincidió también con un momento del Colegio Salesiano en donde había como una política interna de abrir el colegio a la comunidad, ¿no? Fue el momento en el que fue bien recibido por el director del colegio, que en ese momento era salesiano el colegio. Entonces, entre la apertura de lo que era el oratorio, el patio del colegio que se abría para que distintos chicos de la ciudad vayan a jugar al patio del colegio, lo del cine significó también como una especie de apertura a la comunidad para los salesianos. Así que medio como que coincidieron los dos proyectos. Así que estuvimos en el Cine Don Bosco restaurándolo y poniéndolo en condiciones ahí en el año 95. Lo inauguramos el 1 de septiembre del 95. Se le fueron incorporando nuevas técnicas porque a medida que fue tremendo, los primeros años del Cine Don Bosco no iba nadie, hasta que la gente se empezó a acostumbrar a ir y nosotros a empezar a mejorar un poco también las propuestas. Era muy difícil económicamente manejarlo y además la gente todavía no se acostumbraba a volver a un cine como ese. También era una época muy difícil porque recién empezaba como una nueva etapa de las salas de cine con estos tanques taquilleros que trataban de lograr que el cine en el mundo volviera pero a la sala de cine. Recuerdan que habíamos tenido todo el sistema de la moda del sistema VHS y toda la moda de lo que fue el video en los 80 y después aparece el DVD, es decir, había como una cuestión de que te impulsaban más a que vos estuvieras en tu casa viendo todo el material y no fueras a una sala de cine, así que era como una gran lucha el volver a la sala de cine. Bueno, nos vamos a ir un pequeño corte y enseguida seguimos con Walter y Bettina en esta apasionante historia del Cine Don Bosco detrás de escena. Ahí volvemos. Aquí continuamos con Rincón Audiovisual en este especial sobre historia del cine de La Pampa. Ahora vamos a seguir hablando con Walter y Bettina, quienes nos cuentan todo lo que conllevó la reapertura de nuestro querido Cine Don Bosco en la esquina de Pico y Uruguay de la ciudad de Santa Rosa. En el Cine Don Bosco lo que nosotros hicimos fue tratar de mantener esa estructura tradicional que tenía. La gente de la ciudad la recordaba como yo la recordaba de niño también con las matinés y también con grandes eventos que se hacían musicales o artísticos en el mismo lugar. Y era muy querido por la gente el lugar. El Cine Don Bosco estaba como muy metido en la gente todavía, así que lentamente fue acercándose hasta que llegó un momento en el que realmente la gente empezó a asistir y nosotros empezamos también a mejorar cuestiones que tienen que ver con lo técnico, con el estreno más cerca de Buenos Aires, con el estreno simultáneo con Buenos Aires, que costó mucho, pero en un momento la ciudad tenía el estreno simultáneo con el país. Después se mejoró mucho el sonido, en el 2000 se fue el Dolby 360, que fue una maravilla con la película Gladiador. En el 2004 tuvimos el primer estreno mundial simultáneo en la historia del cine en La Pampa, con Harry Potter, la tercera parte. Se estrenó en China y en La Pampa, era una cosa sensacional para nosotros. Y la gente también lo aprecia, sobre todo porque en esa época Harry Potter estaba de moda con los libros, con las películas que esperaban los chicos. Así que la gente de la ciudad sabía que su película iba a estar en la ciudad a la vez que en el resto del mundo, así que eso fue fantástico. Y después estuvimos 21 años en el Cine Don Bosco, así que tenemos miles de anécdotas de todos colores, se imaginan, y además hay generaciones enteras que eran los niñitos que iban con las escuelas o
o los chiquitos que iban a las películas, después los encontramos con sus propios hijos más adelante. En 21 años imaginan que han pasado generaciones y muchísima gente que incluso ha crecido con el cine de la ciudad, ha crecido con el cine también. Después de un tiempo, en 2017, ya el edificio del cine tuvo otro destino, necesitó el colegio darle otro destino al lugar, así que en noviembre, diciembre del 2017 cerró después de 21 años con nosotros, pero casi 50 años de historia del cine Don Bosco en la ciudad, porque había sido inaugurado en 1967. Así que se imaginan la cantidad de gente que ha ido por lo menos alguna vez a emocionarse en esa sala de butacas coloradas. Y hemos sido responsables de que esto siga sucediendo, digamos. Quizás esa sea la categoría en la que yo me puedo meter adentro del audiovisual y generadora de un montón de actividades que han estado referidas a lo audiovisual. Yo siento más que soy como un puente, ¿no? Que, digamos, muchas de las cosas que suceden han sucedido gracias a que hemos estado dispuestos con Walter a generar desde tener esta oferta audiovisual permanente desde hace 28 años desde el punto de vista cinematográfico, hasta generar espacios dentro del Cine Don Bosco en un momento de clases de lenguaje audiovisual que se configuraban con los profesores de arte de las escuelas y venían los alumnos a conocer lo que era una cinta de cine, cuántos cuadros por segundo, tener en la mano 24 cuadros que eran los cuadros que duraba un segundo de película, comprender todo eso. El trabajo de dividir funciones también fue un aprendizaje para nosotros. Había momentos en que todos hacíamos todo. Yo he llegado a estar de operadora de cabina con Walter, por ejemplo, un día que era un 1 de mayo, creo, todos de Franco, entonces nosotros dos dimos cine porque necesitábamos dar la película y nada, estábamos en la cabina con 2 proyectores, esto estoy hablando de 35 milímetros. Viste que en las películas de 35 milímetros, cuando cambiaban de rollo, aparecían como 2 o 3 marquitas, ¿no? Te aparecía una marquita que te decía falta 10 segundos, 2 marquitas, faltan 5, 3 marquitas, track. Y había que cerrar un proyector y abrir el otro. Y Walter tenía unos nervios de que yo lo hiciera mal porque él era súper quisquilloso con eso, de que fuera exacto el momento en el que se cerraba una ventana y se abría la otra, que ya estaba andando el otro rollo del otro proyector. Se proyectaba con 2 equipos. Y bueno, así que estábamos ahí. Los dos habíamos hecho boletería, yo boletería, Walter había cortado los tickets, entró la gente al cine, subimos a la cabina, prendimos los proyectores, arrancó la película, bajábamos, controlábamos abajo y después teníamos que ir al momento que era el cambio de rollo, los dos a la cabina, corríamos los dos a la cabina y hacíamos eso y yo la pasé muy nerviosa ese día porque fue tremendo. Eso era permanente, o sea, hacíamos todo. Salíamos con un Citroën a recorrer los barrios con un altoparlante arriba, porque mucha gente no se había enterado que se había vuelto a abrir el Cine Don Bosco. Se había perdido el hábito, entonces había que hacerlo saber de alguna manera. Y bueno, y con volantes, Walter dejando volantes a los niños que se nos acercaban, no, porque, digamos, era el diario, las radios, y lo que no llegaba de esa manera, no teníamos manera de llegar. Entonces era a las escuelas, ir a hablar con las directoras, llevar a funciones a los chicos de las escuelas. ¿Para qué? Para que esto que era una rueda, empezar a moverse. Porque bueno, las cuentas que nosotros habíamos sacado, teníamos 700 butacas, va a venir 700 personas. Después cuando primer función era, esto no es así. No es que la gente iba a volver sencillamente al cine. Después, bueno, la incorporación del pochoclo al cine, que también fue todo lento, porque primero teníamos una maquinita que hacía pochoclos,
y nada, y se vendía poquito, y se vendía mucha golosina y otras cosas. Hacíamos unas bolsitas que tenían un montón de golosinas y los nenes compraban esa bolsita por $1. Era otro mundo. Tener empleados era otra cosa que era muy compleja, seleccionar, cómo elegir, cómo capacitarlos, con nuestras formas, con nuestros intereses. Walter, ahí empieza a hacerse bastante clara la división de actividades entre nosotros en el cine, digamos. La parte de programación de películas estaba a cargo de él y toda la parte administrativa y de personal y financiera a cargo mío. Cuando se empieza a crecer, empezamos a tener muchos empleados. Cuando en el 2010 pusimos el 3D en el Don Bosco, teníamos lentes y había que, después de cada función, 600 personas que usaban los lentes 3D y después había que incorporar lavavajillas y todo el sistema de higienización y de esterilización de los lentes. Entonces empezamos a tener una cantidad de empleados tremenda y eran temporarios porque había momentos en los que se requería mucho y momentos en los que nada. Eso fue muy complejo, se empezó a generar una estructura mucho más grande de personal. Llegamos a tener 32 empleados en un momento en los 3 cines, digamos. Cuando en 2016 estábamos a la par, Don Bosco, Amadeus y Millennium, teníamos mucha gente y todo eso sí está a cargo mío. Toda la parte del candy y de la cuestión de sistemas, que después, por suerte, entra Camila y abraza toda el área de tecnología. No se vayan muy lejos, que nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos para seguir conociendo más sobre la historia del cine Don Bosco. Bueno, acá llegamos al último bloque del programa. Nos encanta conocer sobre la historia de los cines que hubo en nuestra provincia y qué mejor si lo hacemos a través del relato de quienes vivieron la historia en carne propia, como es el caso de Bettina y Walter, quienes se encargaron de sostener durante poco más de 2 décadas al magnífico cine Don Bosco, un cine muy significativo de la ciudad y por el cual quienes habitamos Santa Rosa sentimos un gran afecto. Yo arranqué con las redes en el Don Bosco, empieza Facebook. Y ahí, ni bien arranca Facebook, yo pongo la página de Facebook de Don Bosco Empresa y de Amadeus Empresa. Y empezamos a tener seguidores y éramos en un momento el sitio con más seguidores de La Pampa. Que de hecho debemos andar ahí en cuanto a seguidores en el día de hoy. Después aparece Instagram, ya ahí estaba Camila, ya ella arranca trabajando con redes y eso solucionó un montón la distribución de información. La parte de sistematización de la venta de entradas, que también fue algo muy cómodo, porque antes teníamos un sello, 3 sellos tenía cada entrada. El sello de Nosotros Empresa, que era obligación, el Instituto de Cine tenía todo un requerimiento, lo sigue teniendo, de hecho, cada entrada es una factura que nosotros emitimos. Y cada entrada de física que teníamos antes, que era un sello con el nombre del cine, otro sello con la película y otro sello con el horario. Así que éramos expertos selladores. A la velocidad éramos una luz sellando entradas una por una, tiqui, tiqui, tiqui. Así que nos tenía que agarrar la función con todas las entradas selladas, pero no nos teníamos que pasar de cantidad porque tenían el horario y el día. Entonces era todo un tema y teníamos sellitos que se armaban y que se nos caían al piso y eran millones de sellitos en el piso. Con Elena, que era una de las boleteras en ese momento, que sigue siendo amiga de la casa. Mucha gente que ha trabajado en el cine sigue viniendo y nos siguen por ahí dando una mano porque vienen a charlar con nosotros y de paso se quedan un rato y de paso hacen algo.
porque sí, muchísima de la gente que ha trabajado con nosotros ama este trabajo y añora con volver. Y a veces, bueno, los tenemos de visita. Nada, muchísima gente entrañable ha trabajado con nosotros y a veces me encuentro con gente que ha trabajado conmigo y que me dice, yo trabajé en el cine, y yo a veces ni siquiera me acuerdo porque han estado un mes, que era julio, vacaciones de invierno, contratábamos gente que pasaba, trabajaba ese mes y después no trabajaba más, se iban a trabajar a otros lados. Después tenemos anécdotas, incluso una vez publicamos en el diario, tenemos algunas anotadas, historial de anécdotas de cosas que nos han pasado. Hemos salido en noticias así en que el gallito canta, porque una vez se nos atrapó el telón y yo gateando entre el telón y tironeando así a ver si lo podía. El telón mide que venía como 16 metros y yo tratando de... ¿viste? Porque ese telón se trababa. Era una pesadilla. Walter no estaba en Buenos Aires, yo estaba con el telón trabado, no lo podíamos destrabar de ninguna manera. Y el proyector estaba abierto, entonces yo quedaba como una figurita de sombras ahí tironeando. Nada, me sacaron como un chiste. Después las anécdotas de boletería, de gente que te pregunta, deme 2 entradas, ¿para Patorucito? Estábamos dando a Patorucito. No, para el nene y para mí. Y vos te quedás como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Porque claro, era tan así, era muy charlada la cosa en la boletería, ¿viste? Pues, digamos, a los nenes les enseñaba, porque había muchos nenes que venían y te decían, te tiraban la plata y no hablaban. Entonces, esta costumbre de decirle hola, buenas tardes, cuántas entradas querés y qué sé yo, y a veces, y después de pronto, tanta cosa, en un momento quedabas en una situación así. Habiendo empezado con Bettina esta sociedad y este sueño de los cines de la ciudad, también tuvimos la enorme alegría de que se transforme en una pyme familiar. Hoy Camila forma parte de todo el trabajo de cómo funcionan los cines hoy. Santiago estudió cine, estábamos esperando un abogado en la familia, pero bueno, no se hablaba de otra cosa en casa. Y los dos engancharon la cuestión de la pasión también, esto de lo que nosotros sentíamos con Bettina, de ofrecer a la ciudad esto que no es solo un evento cinematográfico, sino que tiene que ser una salida que los llene, que los reconforte, que les transmita emociones. Es una inmensa alegría, más allá de que mi compañera sea tan apasionada como yo, que la familia también intervenga en las cuestiones de empresas, porque también generacionalmente los cambios son muy necesarios. Entonces, si bien yo transité mi periodo analógico al digital con mucha felicidad, lo que tiene las generaciones nuevas de nuestra familia es que tienen mucho más afín, les resulta mucho más fácil, están mucho más a tono, mucho más atentos, y cualquier cosa técnica que a mí, por supuesto, ya a esta altura me supera ampliamente. Entre Bettina, Camila, Santiago pueden no solamente resolverlo, sino buscarle la mejoría absoluta. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho sobre la historia del cine Don Bosco. Les agradecemos especialmente a Bettina y a Walter por compartirnos sus vivencias, y de todos modos nos seguiremos encontrando con ellos en estos especiales de historia para poder charlar y seguir conociendo sobre la historia de los cines de nuestra provincia. Además, les adelantamos que muy pronto vamos a conversar con Camila Tueros, quien tuvo la brillante idea de grabar un video en el cine Don Bosco en el año 2010 y que hace muy poco se transformó en videoclip de la mano de la música de Juan y de Pian. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Que tengan buena semana y nos encontramos en una nueva edición de Rincón Audiovisual.